nos Bienvenidos a un segmento de formación católica más del apostolado en línea para la sanación de las familias y sus linajes. Hoy tenemos como invitado al padre Marco Antonio Basulto y vamos a hablar hoy de la celebración de la exaltación de la Santa Cruz. Antes de empezar, primero vamos a darle las gracias al padre Marco por haber aceptado estar con nosotros este día y el padre va a empezar con una oración inicial. Muchísimas gracias, padre. Adelante. Sí, claro que sí, Marisa. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Muy amable. Nos ponemos en la presencia del Señor, pidiéndole a nuestro Salvador Jesucristo, quien ha ganado la victoria por medio de la cruz, donde Él ha dado su vida, ha muerto por nosotros para darnos la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo, nuestro Salvador y Señor, Jesucristo, quien ha querido morir por nosotros y tomar esa cruz que es signo de derrota para muchos, pero para nosotros cristianos es victoria, fuerza, sabiduría, santidad y amor. Te damos gracias porque al exaltar la cruz exaltamos también a tu Hijo, quien nos ama hasta dar la vida. Y nos invita también a tomar esa cruz, todos nosotros, y levantarla en alto, no avergonzarnos de esa cruz que es el signo que nos identifica a todos como sus discípulos, como sus seguidores. Madre Santísima, tú que estuviste siempre al pie de la cruz, ayúdanos a cumplir con nuestra misión como bautizados y como hijos de Dios. Todo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues empezamos. Padre, todos los católicos y otras denominaciones cristianas celebramos el 14 de septiembre la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Qué significa la exaltación de la Santa Cruz? Para muchos no tiene sentido la cruz. Para nosotros, sí, desde nuestro bautismo fuimos marcados por la señal de la cruz, por la Santísima Trinidad, quien es nuestro Dios, tres personas en un solo Dios. Y cuando honramos y exaltamos la cruz, lo que estamos haciendo, como dice el Segundo Concilio de Nicea, es precisamente todos nosotros los cristianos reconocer a Cristo mismo en la cruz. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 617, nos dice: por su sacratísima pasión en el madero de la cruz, nos mereció la justificación. Así nos enseña el Concilio de Trento, subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna. Y la Iglesia venera la cruz cantando: salve, oh cruz única esperanza. Nuestra espiritualidad prácticamente debe ser fundada en el misterio de la cruz. Padre, ¿por qué celebramos la exaltación de la Santa Cruz? Bueno, celebramos la exaltación de la Santa Cruz recordando tres cosas importantes. Y hay que recalcar que en muchos países latinoamericanos se celebra la Santa Cruz el día 3 de mayo, pero universalmente el día instituido para la celebración es el 14 de septiembre. Entonces, podemos decir que celebramos y recordamos tres acontecimientos cuando exaltamos y cuando nos gloriamos de honrar la cruz. Primero, el Viernes Santo.
Ahí contemplamos el misterio de la cruz, donde Dios dio su vida por nosotros. El Viernes Santo, que el centro de ese día es precisamente la cruz, donde Dios da su vida, el sacrificio para la remisión de todos nuestros pecados, para la salvación de todas las almas. El 3 de mayo, igual que es la fecha en que en el 320, pues recordamos que la mamá del emperador Constantino, Santa Elena, descubre el lugar donde estaba la cruz de Jesucristo. Y también celebramos la dedicación de la iglesia, si es una basílica, la del Santo Sepulcro, que fue erigida en el 335, igual cuando se recuperan las reliquias de la cruz de Cristo en Jerusalén. Se recuperaron de las manos de los persas, quienes las tenían. Y fue a través del emperador Heráclito. Bueno, pues esto es prácticamente el motivo, ¿verdad?, de esta celebración. El recordar la erección de la Basílica del Santo Sepulcro, ahí mismo donde Santa Elena descubrió la cruz. Descubrieron 3 cruces, pero más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Las otras cruces fueron, recordemos, que de los malhechores que murieron junto a Jesús. Y en ese lugar mismo se construyó la basílica, ¿sí?, del Santo Sepulcro. Entonces, el patriarca Zacarías, ¿verdad?, le dijo al emperador que se quitara sus vestiduras de monarca o de imperio, ¿no? Porque él quería cargar una cruz como lo hizo Jesús, cruzando la ciudad de Jerusalén hasta el lugar donde fue encontrada la cruz, ¿verdad? Entonces no podía, porque hace cuenta que se puso rígido, no se podía mover el emperador. Entonces, pues el patriarca Zacarías le dijo que se quitara de esas investiduras monárquicas, ¿no? Que se vistiera de ropas muy simples, ¿no? Como Jesús, que no caminó como el gran rey aclamado por los judíos, ¿no?, sino simplemente como el corderito que da la vida por nosotros en su humildad, en su sencillez, ¿verdad? Él lo hace. Y también de esa manera, entonces, empezó a caminar el emperador, despojándose de su atuendo imperial, ¿verdad?, hasta el lugar donde habían encontrado la cruz, y ahí erigieron la Basílica del Santo Sepulcro. Lógico que las reliquias de la cruz que fueron rescatadas eran fragmentos de la verdadera cruz de Jesús, ¿verdad?, y estaban contenidas en un cobre de plata. Bueno, pues eso fue lo que se celebra prácticamente en este día del 14 de septiembre, ¿no? La recuperación de las reliquias, en la fundación de la Basílica del Santo Sepulcro. ¿Qué dice Jesús acerca de la cruz? Bueno, pues miren, antes de la crucifixión el Señor habló muy claro, ¿verdad?, a sus discípulos sobre el misterio de la cruz. Y pues la cruz era un instrumento de muerte, de tortura, ¿no? Era como para nosotros hoy el castigo peor, ¿no?, de la pena de muerte que pudiera existir. Entonces Jesús les habló sobre dar la vida, ¿verdad? Y lo vemos en algunas citas bíblicas. Recordemos Mateo 10, 37, 38, dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí.
El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás de mí no es digno de mí. Tenemos otras tres citas más de Mateo 16:24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 20:18-19. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle, crucificarle y al tercer día resucitará. Tenemos también Mateo 26:2. Ya sabéis que dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Encontramos bases teológicas, entonces, en referencia a la cruz, que era visto prácticamente como algo que le correspondería solamente a los malhechores, ¿no? Y no al Mesías que ellos esperaban, ¿no? Era algo contradictorio, imposible para ellos de comprender, ¿sí? Pero Jesús habla muy claro acerca de la cruz, ¿verdad? Que es el camino hacia la victoria, hacia el triunfo de la vida sobre la muerte, de la gracia sobre el pecado. ¿Sí? Padre, nos habló del significado de la cruz, pero ¿cuál es el significado espiritual de la cruz? Entonces, como he dicho antes, ¿verdad? La cruz para nosotros, el signo de victoria, la cruz representa la verdad de que Jesús se sacrificó por los pecados del mundo. Aunque tristemente, pues muchos no comprenden este significado, ¿sí? Muchos rechazan a Jesús y su cruz, ¿no? Quieren un cristianismo light, ¿no? San Pablo en 1 Corintios, también en el versículo 18 al 25, nos dice, pues la predicación de la cruz es una necesidad, ¿verdad? Es una necedad para los que se pierden, más para los que se salvan. Para nosotros es fuerza de Dios, es fuerza de Dios. Entonces, también pone Jesús a los sabios y entendidos, ¿verdad? Por abajo de los sencillos, de los humildes, ¿no? Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está el sofista de este mundo? Ante la cruz de Jesús, pues quedan reducidos prácticamente a nada, ¿no? Entonces, de hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, ¿no? Nosotros no podemos pues gloriarnos de nuestra sabiduría humana, siendo que está por abajo de la sabiduría de Dios. Los caminos, dice la palabra del Señor, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Si Él tiene planes muy diferentes y nosotros a veces no los comprendemos. A veces, ¿por qué el permitir, ¿no? Que nosotros tengamos que tomar la cruz? Y la cruz, pues no podemos reducirla solamente a problemas, enfermedades, situaciones difíciles que estamos viviendo, sino mucho más que eso, ¿no? La cruz significa abandono total en la voluntad de Dios. Significa morir a nosotros, a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, para que ya no sea yo, como dice San Pablo, quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces, para los judíos, pues era pues escándalo, ¿verdad? Para los griegos, pues era igual, era necedad, ¿verdad? Y para necedad, entonces Dios es sabiduría divina para todos nosotros y en la cruz encontramos esa sabiduría. Una vez le preguntaron a Santo Tomás de dónde se llenaba de esa sabiduría, ¿no? Y él le mostró ahí precisamente en su oratorio una cruz, ¿verdad? Ahí está mi sabiduría.
Padre, hace un ratito mencionó que Santa Elena fue quien descubrió la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos pudiera hablar un poquito acerca de Santa Elena? Claro, Santa Elena, pues estuvo casada con el general Constancio. Sabemos que entonces, en aquel entonces, pues estaba dividido, ¿no? El imperio romano ya estaba decayendo. Entonces, al morir, ¿verdad? Constancio, automáticamente suben a Constantino. Y entonces el emperador Constantino gana la batalla en Lepanto. Perdón, estoy confundido. Gana la batalla en el puente Milvio, ¿verdad? Ahí en el puente Milvio. Y entonces queda como emperador y envía a su mamá, porque su mamá pues ya se mostraba cristiana, ¿no? Públicamente se puede decir que Constantino se dice que fue bautizado al principio, otros dicen que al final, pero más que todo yo creo que hasta el final de su vida, cuando fue bautizado. Pero entonces le dio cartas, voy a decir, credenciales, envió una delegación a su mamá, Santa Elena, que ella va en busca de la cruz, ¿no? En Jerusalén obtuvo la ayuda del obispo San Macario, y ahí pues ella pudo obtener esta cruz después de que escarbaron abajo del templo que estaba dedicado a la diosa Venus, ¿no? Y pues hay algunas historias de cómo pudieron saber cuál era la cruz, ¿no? Entonces hicieron derrumbar ese lugar, ese templo pagano, ¿verdad? Y luego escarbaron, ¿verdad? Algunos dicen que empezaron a gritar madera, ¿no? Porque habían encontrado la cruz. Y precisamente, pues, el día 3 de mayo en muchos lugares se celebra, porque fue un 3 de mayo el día en que encontraron la Santa Cruz, ¿sí? La verdadera cruz. Y entonces, pero antes de esto, pues como yo les decía, ¿verdad? Fue en el siglo IV donde el emperador Constantino tenía la batalla contra Mahancio, ¿sí? Y entonces en la noche tuvo un sueño, no sabe exactamente si fue una visión, un sueño, pero vio una cruz luminosa en el cielo, ¿no? Y escuchó una voz que le dijo: con este signo vencerás. Con este signo vencerás. Entonces se dice que él mandó a colocar cruces en los estandartes de sus batallones con la expresión: confío en Cristo, en quien cree mi madre Elena, ¿sí? Entonces su victoria fue total, ¿no? A través de esa cruz que llevaban como estandarte para la batalla. Y obtuvo entonces a través del emperador Constantino, que se hace después, se realiza el edicto, ¿verdad?, de Milán, donde se autoriza el cristianismo como la religión, la religión católica como la religión oficial, ¿no?, del imperio. Entonces, volviendo un poquito sobre lo que me preguntabas, ¿verdad? Dice, hay una leyenda, ¿no? Leyenda de las tres cruces. Se dice que hicieron tocar la primera cruz, ¿verdad? Llevaron a una mujer agonizante y pues no pasó nada. Luego igualmente la segunda cruz y nada, hasta que la tercera cruz, ¿verdad?, hizo un gran milagro. Cuando tocó la segunda cruz, la mujer no se mostró curada ni nada, pero al tocar la tercera, completamente curada. Entonces, junto al obispo de Jerusalén, Santa Elena, y todos los fieles ahí presentes llevaron la cruz en procesión por las calles de la ciudad.
de la ciudad santa. Entonces a uno se les ocurrió acercar el cadáver de un joven a la cruz, ¿verdad? Y con eso, con tan solo acercarla, resucitó. Esa es otra historia que se narra, ¿verdad? Sobre los milagros que sucedieron para que ellos descubrieran que era la verdadera cruz. Bueno, eso es prácticamente. ¿Cuál es el significado de la cruz hoy en día? Bueno, en base a la cita bíblica de Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. ¿Sí? En base a esta cita bíblica reflexionemos. Niega la cruz. El mundo de hoy que vimos materialista, carente de valores cristianos, ¿verdad? Entonces también niega el sacrificio, el amor sacrificial, que significa ágape, el dar la vida a Dios, dejando pues lo más cómodo y placentero, porque hoy en día pues el cristianismo que se nos presenta muchas veces conforme a la visión del mundo es un cristianismo sin compromiso, un catolicismo light, de confort. Mucha gente que quiere seguir a Jesús, pero realmente lo quiere seguir por comodidad, ¿no? Buscando placer, pero el gusto, el sentir bonito, hasta lo vemos en los grupos, ¿no? De iglesia, en los servidores, muchas veces, pues yo creo que se puede malinterpretar el llamado a dar la vida, no solamente en la emoción, porque a veces podemos continuar sirviendo al Señor solamente de una manera emotiva, ¿no? Pero ya cuando vienen las contrariedades de la vida y la cruz que Jesús nos invita a cargar no se puede reducir solamente a, pues, aceptar los sacrificios de cada día, como las enfermedades, los problemas, otras situaciones que podemos estar viviendo en la familia. No, es más bien por causa del Evangelio, ¿no? Las contrariedades de la vida que tú vas a vivir, vas a enfrentar, va a ser por seguir a Jesús, por pues, por ir en contra de la corriente del mundo, ¿no? En contra de todos esos antivalores. Pues esa es la cruz que tú vas a encontrar, ¿no? Pues el símbolo de la cruz para muchos estorba, ¿sí? Porque pues al seguir a Jesús muchos van a perder amigos, al dejar tus ambientes de pecado, lógicamente mucha gente te va a dejar igual, ¿no? Entonces hay una tendencia ideológica que pretende apartar la cruz de la vida de las personas, pero se olvida totalmente que cargar la cruz significa cargar con el peso de la propia vida, ¿sí? Y el Papa Benedicto XVI nos presenta la cruz como triunfo del amor sobre el mal y nos dice que el mundo necesita la cruz. La cruz no es solo un símbolo privado de devoción, no es solamente cargarla, ¿no? Aquí como algo muy bonito, y aunque representa que Cristo murió por mí, que me ama, ¿verdad? Sino también significa que yo tengo el compromiso también de vivir como Cristo, ¿no? No es solo un símbolo de pertenencia a un determinado grupo dentro de la sociedad, y en su sentido más profundo no tiene nada que ver con la imposición de un credo o una filosofía por la fuerza, ¿no? Papa nos dice que la cruz nos continúa diciendo el Papa, la cruz habla de la esperanza, habla del amor, habla de la victoria, de la no violencia sobre la opresión, habla de que Dios eleva a los humildes, da fuerza a los débiles, vence la división, supera el odio con el amor. Entonces la cruz que estamos llamados a llevar nosotros es la cruz del perdón, la cruz de la humildad, ¿sí? La cruz de la obediencia a Dios, a cumplir sus
sus mandamientos, pero eso lo hacemos por amor, porque no se puede hablar de cruz si no se habla de amor, va unido la cruz y el amor, ¿no? Un mundo sin la cruz sería un mundo sin esperanza, un mundo en el que la tortura y la brutalidad estaría fuera de control, donde el débil sería explotado y la codicia tendría su última palabra. Padre, ¿pudiera compartirnos algunos testimonios de santos sobre el poder de la Santa Cruz de Cristo? Claro. Tenemos a San Antonio Abad, ¿sí? El padre del monasticismo, por el año 300, ¿verdad? Nosotros celebramos su fiesta el 17 de enero. Pues a él le sucedió que el demonio lo atacaba con terribles tentaciones, ¿no? Y cuentan que un día, angustiado por tantos ataques, se le ocurrió hacerse la señal de la cruz. El demonio se alejó, ¿sí? Y más adelante, ¿verdad? En otros momentos en cuales él era tentado, igual, él realizaba ese gesto, ¿verdad? Esa señal de la cruz sobre él mismo. Entonces, él veía cómo la fuerza por la señal de la cruz, ¿verdad? Los demonios huían. Entonces, empezó, ¿verdad? La costumbre de hacerse la señal de la cruz para liberarse de todos sus males. De una gran santa también se narra que empezaron a llegarle espantosas tentaciones de tristeza. Por todo se enojaba, ¿no? Y consultó con su director espiritual y él le dijo, si usted no está enferma del cuerpo, está enferma por la tristeza. Y esa tristeza no es de Dios, es una tentación del demonio. Entonces le recomendó leer la frase del libro del Eclesiástico, ¿verdad? De la Biblia, que nos dice, la tristeza no produce ningún fruto bueno, ¿verdad? La tristeza no produce ningún fruto bueno. Entonces le aconsejó, cada vez que le llegue la tristeza, haga muy devotamente la señal de la cruz. La santa empezó a hacerlo, ¿no? Y entonces esa tristeza se alejaba. El espíritu de tristeza ya no tenía dominio sobre ella, haciéndose la señal de la cruz. Entonces, cuando Nuestra Señora se le apareció por primera vez a Santa Bernardita en Lourdes, en el año 1859, la niña al ver a la Virgen quiso hacerse la señal de la cruz, pero cuando llegó con los dedos frente a la cara, se le quedó paralizada la mano. Entonces la Virgen le hizo la señal de la cruz muy despacio, desde la cabeza al pecho, a los hombros, ¿verdad? El hombro izquierdo y el hombro derecho. Y tan pronto como Nuestra Señora terminó de hacerle la señal de la cruz, se le soltó la mano a Santa Bernardita y ya ella pudo hacerse ella misma la señal de la cruz. Entonces, con esto entendió que Nuestra Señora le había querido dar una lección, que es necesario siempre, pues, persignarnos despacio y con mucha devoción, no hacerlo como lo hacen muchos, como un garabato, ¿no? Sin, pues, meditar en lo que realmente están haciendo, ¿no? En nuestra cultura, pues, por parte de la tradición hispana, pues se nos enseñó a persignarnos por la señal de la Santa Cruz. Hacemos una cruz en la frente de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, una señal aquí en el corazón, ¿verdad? Líbranos, Señor, por la señal de la Santa Cruz, perdón, de nuestros enemigos en la boca. Líbranos, Señor, Dios nuestro. ¿Sí? Entonces, pensamiento, palabras y sentimientos, ¿no? Y lógicamente que en el nombre del Padre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nosotros por lo general podemos hacer la señal de la cruz, ¿verdad? Es en la tradición que se nos ha inculcado occidental. La tradición oriental todavía algunos ponen esta manera su mano y esto representa la Santísima Trinidad, ¿verdad?
3 personas en un solo Dios y las 2 naturalezas de Cristo. Así es como todavía en la tradición antigua se persignan, pero no se persignan como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Del hombro izquierdo al derecho, sino del hombro derecho al izquierdo, ¿no? Y hay algunas interpretaciones por cuál, ¿verdad? Algunos dicen que es porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. Otros dicen que es que cuando lo ves tú de frente, lo que estás viendo es esto, ¿no? Pero realmente es como nosotros estamos acostumbrados y pues esta es la Pantocrator, ¿verdad? La imagen de Jesús que tiene su mano así como bendiciendo, pues es la tradición, ¿verdad? Por tradición, no quiere decir que a fuerzas tiene que ser así como se bendice o como bendice el sacerdote, ¿sí? Algunos nada más hacen esta forma pero lo importante es la cruz, ¿no? Que estamos haciendo sobre nosotros. Y lo estamos haciendo porque realmente estamos diciendo que le pertenecemos a Dios, que somos de Dios, ¿verdad? Y bueno, en referente a lo que habíamos dicho de bendecirnos, la cabeza, la boca y el corazón, ¿verdad? Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Pero estamos diciendo que pensar siempre en Él, ¿verdad? Hablar siempre de Él, amarlo solamente a Él más que todo, ¿no? Entonces estamos hablando de toda nuestra vida que le pertenece a Dios cuando hacemos la señal de la cruz. Y hoy que celebramos, pues mañana día 14, estamos grabando estos días antes de la fiesta. Mañana 14 de septiembre, pues tenemos que levantar la cruz en alto. No debemos de avergonzarnos, ¿verdad? De ser cristianos. Algunos te critican, bueno, porque llevas una cruz en el pecho, ¿no? ¿Qué te glorías de que murió Jesús, no? Nos gloriamos más bien de que Él ganó la batalla. Él nos dio la victoria en esa cruz, donde Él entregó su vida por nosotros. Bueno, pues aquí terminamos. Muchísimas gracias, Padre, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y si gusta, podemos pasar a hacer una oración final y nos da la bendición. Con mucho gusto. Dios Todopoderoso y Eterno, bendícenos y ayúdanos siempre a serte fieles, a nunca avergonzarnos de nuestra cruz, que esa cruz que todos llevamos, tú nos las has dado para santificarnos y para salvarnos, no para avergonzarnos de ser tus seguidores, tus hijos fieles, sino al contrario, para que con esa cruz podamos vencer todas nuestras batallas y gloriarnos ante tu presencia. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Adórate, Santa Cruz, pues en el monte Calvario, pues en ti murió mi Jesús, para darme eterna luz y librarme del contrario. Adórate, Santa Cruz, pues en el monte Calvario, pues en ti murió mi Jesús, para darme eterna luz y librarme del contrario. Cruz Santa, Cruz fuerte, quiero que me acompañes a la hora de mi muerte. Cruz Santa, Cruz fuerte, quiero que me acompañes a la hora de mi muerte, a la hora de